El año 2020 terminará con un evento astronómico especial, la gran conjunción más cercana entre los planetas Júpiter y Saturno en 397 años. El 21 de diciembre, los dos planetas parecerán casi tocarse en el cielo. Pero, ¿qué es una conjunción? ¿Por qué suceden? ¿Con qué frecuencia suceden estas grandes conjunciones? Esto y mucho más después de la intro. Esta es nuestra segunda entrega, o video o capítulo. En el primero hablamos sobre cómo las conjunciones planetarias han cambiado el rumbo de la historia. Como les decía, y entrando en materia, este 21 de diciembre y cerrando este año terrible, y después de casi 400 años, sucederá una muy cercana conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno. Ahora bien, ¿qué es una conjunción? En términos generales, una conjunción es cuando dos objetos aparecen cerca uno del otro en el cielo. Los acercamientos entre los dos planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, se denominan grandes conjunciones porque son las más raras de todas las conjunciones entre los planetas visibles a simple vista. En el lenguaje técnico de los astrónomos, hay varias formas de definir una conjunción. Una forma es decir que es el momento de separación mínima entre dos objetos vistos desde la Tierra. Aunque siendo estrictos, esto lo denominaríamos un apulso. Según esta definición, el apulso entre Júpiter y Saturno, es decir, la distancia mínima a la que estarán en el cielo, ocurrirá aproximadamente a las 13 horas con 20 minutos de Colombia este 21 de diciembre. El sistema solar tiene la forma de un disco delgado. La Tierra, la Luna y los planetas orbitan al Sol aproximadamente en el mismo plano. Los astrónomos llaman a este plano la eclíptica. Debido a esta alineación, el Sol, la Luna y los 5 planetas visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, siguen el mismo camino general mientras viajan por el cielo vistos desde la Tierra. Por eso, el Sol, la Luna y los planetas a veces se encuentran en el cielo. Estos encuentros es lo que llamamos conjunciones. Júpiter y Saturno están mucho más lejos que los otros planetas visibles a simple vista. Esto significa que se mueven más lentamente, porque la velocidad orbital de un objeto disminuye con la distancia. La Tierra tarda 1 año en completar una órbita alrededor del Sol, pero Júpiter tarda 12 años, mientras Saturno tarda 30. Como resultado de sus largas órbitas, Júpiter y Saturno se encuentran en el cielo solo una vez cada 20 años. En otras palabras, 20 años es el tiempo que le toma a Júpiter alcanzar y pasar a Saturno nuevamente mientras giran alrededor del Sol. Desde septiembre de este año, Júpiter se ha acercado cada vez más a Saturno en el cielo de la tarde. Donde quiera que se encuentre en el mundo, incluso en entornos urbanos contaminados por la luz, los dos planetas son una vista impresionante y fáciles de encontrar después del atardecer. Júpiter es el más brillante de los dos. A principios de diciembre, los planetas estaban separados por 2 grados y aún siguen acercándose. Recordar que el tamaño de la Luna o del Sol es de aproximadamente medio grado. Unos días antes del 21 de diciembre, una delgada luna creciente pasará cerca de Júpiter y de Saturno en el cielo. Si usted está en el hemisferio occidental, la Luna estará más cerca de los dos planetas el día 16. En el hemisferio oriental estará más cerca el 17 de diciembre. El 21 de diciembre, el día de la conjunción, Júpiter y Saturno estarán separados por apenas 0.1 grados.
y pueden aparecer como una sola estrella brillante. Pero la pregunta es, ¿podrás distinguirlos individualmente a simple vista? Para probar si puedes, echa un vistazo a la pareja Mizar y Alcor en la constelación de la Osa Mayor. Las estrellas Mizar y Alcor están separadas por 11.8 minutos de arco. Estas estrellas se han utilizado tradicionalmente como prueba de agudeza visual para los observadores. Con esto en mente, puede ver qué tipo de desafío enfrentamos. El otro desafío que tendremos para este día será la altura de la conjunción, pues Júpiter y Saturno estarán cerca del horizonte. Así que elija un sitio de observación con un horizonte hacia el suroeste despejado o con las montañas menos altas posibles. De vez en cuando, Júpiter parece pasar a Saturno 3 veces en forma de zigzag. Este fenómeno, que se denomina triple conjunción, es una ilusión óptica provocada por el propio movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La triple conjunción más reciente fue entre los años 1980 y 81, cuando Júpiter pasó a Saturno, el 31 de diciembre de 1980, y luego nuevamente el 4 de marzo y el 24 de julio de 1981. Después de este año 2020, las próximas grandes conjunciones ocurrirán el 2 de noviembre del año 2040 y el 7 de abril del año 2060. En ambas ocasiones, la separación mínima entre Júpiter y Saturno será de 1.1 grados, lo que significa que estarán 11 veces más separados que este 21 de diciembre. De hecho, la gran conjunción de este año entre Júpiter y Saturno es excepcionalmente cercana. Durante un periodo de 1000 años, entre el año 1600 y el 2599, solo hay 6 grandes conjunciones donde la separación mínima entre Júpiter y Saturno es inferior a 0.2 grados. En ocasiones extraordinariamente raras, una gran conjunción está tan cerca que Júpiter pasa directamente frente a Saturno, y ocurrirá el 10 de febrero del año 7541. Durante los próximos 10.000 años, Júpiter transitará u ocultará a Saturno en 3 ocasiones. Desde Medellín y Colombia en general, la pareja se hará visible alrededor de las 6 y 10 de la tarde, a medida que el cielo del atardecer se vaya oscureciendo. Ambos objetos estarán en la constelación de Capricornio. A simple vista, los planetas aparecerán como un objeto brillante, el brillo de Júpiter enmascarando a Saturno, pero si mira más detalladamente, podrá distinguir el punto más débil del planeta anillado justo por encima de él. Un telescopio mostrará a ambos planetas en el mismo campo de visión, cada uno como un disco tangible. Para hacer esto deberá utilizar un aumento de 150 a 200. Aunque los planetas parecerán pequeños, esta es una oportunidad única para verlos, junto con sus lunas más brillantes. Recuerde que si no posee un telescopio, también serán visibles a simple vista o a través de un par de binoculares. Hace 397 años, el telescopio era un invento bastante nuevo, y nos gustaría pensar que los astrónomos de la época estaban ansiosos por apuntar esta nueva tecnología hacia un gran evento. Pero un vistazo a los libros de historia no revela nada importante. La primera gran conjunción en tener un registro de ser observado con un telescopio fue la del 8 de febrero de 1683, y con eso en mente podemos ver cuán importante es históricamente el evento de este diciembre. Es el más cercano de la era telescópica.